Bienvenidos al podcast del Centro Cristiano de Sarchí. Nos alegra tenerte con nosotros. Esperamos que la prédica de esta semana sea una gran bendición para tu vida. Saben, es importante que nosotros creamos lo que la palabra de Dios dice y que además nosotros la creamos, pero que además nosotros la declaremos creyendo en esa palabra que el Señor ha enviado. Porque muchas veces nos encontramos en nuestra vida creyendo todo lo que está allá afuera, lo que el mundo nos dice, las circunstancias muchas veces inclusive, y nosotros las estamos creyendo, inclusive las estamos declarando, y muchas veces esas situaciones lo que producen es muerte, es tristeza, es dolor. Mientras que si nosotros nos llenamos de la palabra bendita de Dios, ella va a traer el fruto por el cual fue enviada, según la palabra misma dice en Isaías, esa palabra es enviada para usted y para mí, y regresa con el fruto por el cual el Señor la envió. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Es ahí donde nosotros, los que creemos en el Señor, debemos agarrarnos. Y día a día, aunque entendemos que hay circunstancias, no estoy hablando de que vamos a hacer nosotros una declaración positiva, ¿verdad? Que ese es un mover que hay hoy en día, sino que vamos a estar declarando que el Señor es fiel. Sin importar lo que esté pasando, sin importar lo que estamos viviendo, el Señor sigue siendo fiel. Amén. Eso es lo que estamos diciendo en esta preciosa mañana. Hemos titulado el tema de esta mañana, Después del silencio. Qué importante que es tener expectativas después de una pausa, de un silencio. Cuando nosotros oramos a Dios, estamos esperando una respuesta de parte de Dios. ¿Cuántos creen que oramos esperando una respuesta de parte de Dios? Pero ¿qué sucede cuando en lugar de la respuesta de Dios hay un silencio de parte de Dios? ¿Alguien ha experimentado eso? Momentos donde usted dice, ¿será que Dios me está escuchando? ¿Será que el Señor se olvidó de mí? ¿Cuántos hemos pasado eso? Y muchas veces nos desesperamos. ¿Cuántos se han desesperado? ¿Solo yo? Nos hemos desesperado muchas veces porque hay un silencio, porque hay una no pronunciación de parte de Dios según nosotros, y eso muchas veces nos desespera. Esta mañana queremos compartir acerca de personas como usted y como yo, que experimentaron en un momento de crisis el silencio de Dios. El aparente no me importa tanto tu situación de parte de Dios, sin ser así. Y hoy vamos a indagar un poquito en este trozo de la palabra de Dios que tiene que ver con la muerte de Lázaro. Y es que es tan importante que entendamos en esta mañana que Dios nunca llega tarde. Dios llega justo a tiempo. Dios nunca llega ni antes ni después. Llega justo a tiempo. ¿Se recuerdan a Noé? Noé recibe una palabra de Dios para que construya un arca donde iban a ir todos los seres vivos, los animales que habían en aquel momento, una pareja de su especie, pero además una familia que el Señor había visto justos y que hallaron gracia, iban a ser rescatados. Pero lo que muchas veces no entendemos de todo esto es que el Señor le dice que construya un arca en un tiempo donde no llovía. Lo que dice es que salía vapor del suelo y así se anegaban las matas y las plantas, y por eso decían, ese hombre está loco. Y el Señor no llegó antes. A Noé no lo agarró distraído todavía metiendo clavos y pasando brea. Llegó en el momento en que había terminado el arca, los animales habían entrado, las personas habían entrado, se cerró la compuerta, se selló por el parte del Señor y vino el diluvio. También podemos ver, gracias amor, también podemos ver a un Abraham donde le piden después de una
de un milagro enorme donde Abraham no podía tener hijos, aunque quiso ayudarse o qué sé yo, y con el consejo de la esposa, pero después tuvo a su hijo. Todos conocemos la historia, ¿verdad? Y el Señor viene y le pide, después de ese gran milagro de un hombre de casi 100 años y su esposa igual, no existía la Viagra, no existía nada de eso, es un milagro realmente lo que sucedió ahí. El Señor, después de que tiene a Isaac, se lo pide en sacrificio. Y todos conocemos la historia. Pues entonces va Abraham y dice: quédense aquí, le dice a los siervos, nosotros vamos a subir, adoraremos y regresamos. Oiga la fe de este hombre, porque aún el chiquillo o el muchacho le dice: llevamos la leña, llevamos el cuchillo, llevamos todo para preparar el fuego, todo lo llevamos, y el sacrificio. Y Abraham dijo: el Señor proveerá para el sacrificio. Y ese monte, y le pusieron exactamente: Dios proveerá. Y cuando estaba a punto de sacrificar a su hijo, ¿qué sucedió? Vino el ángel y le dijo: tranquilo, ya entendimos que usted sí es fiel, que usted sí teme al Señor. No asesines, no sacrifiques a Isaac. Pero también podemos ver nosotros en Sodoma y Gomorra una familia que se había mantenido, que se había guardado, una ciudad llena de maldad, una ciudad pero empecinada en fallarle a Dios, en pecar de todas las formas que usted se puede imaginar y las que no se imagina. Y el Señor no destruye Sodoma y Gomorra hasta que ellos hayan salido de la ciudad. Eso se llama gracia, y eso se llama que el Señor llega justo en el momento. Pero también podemos ver la mujer de flujo de sangre, 12 años padeciendo, pagando, gastando su dinero. Y sucede que en el momento en que ya ella estaba desesperada, se encuentra con Jesús, toca uno de los flecos del manto de Cristo Jesús, y ella es sana justo en el momento en que ya no podía más. Pero también detrás de ella venía alguien más, un principal, alguien importante en la ciudad. Jairo estaba clamando a Jesús, vino a buscar a Jesús, porque su hija estaba a punto de fallecer. Y se atrasa porque el Señor ahora se le ocurrió pensar en que alguien le había tocado su manto y que algo había pasado. Pues todo el mundo tocaba a Jesús, pero Jesús se tuvo que distraer ahí diciendo que fue, alguien me tocó, salió virtud de mí, y se atrasó. Y mientras se atrasó, entre comillas, sucede que su hija murió. Y entonces vinieron los de la casa, le dijeron: ya no molesten más al maestro porque su hija ya falleció. Pero Jesús le dijo: no haga caso a ese rumor, su hija solamente duerme. ¿Estaba muerta? Estaba muertitita, de pies a cabeza, de cabeza a pies. Pero Jesús tenía un propósito, y era levantar a esa joven para que la gloria del Señor se manifestara. Pero también podemos encontrar en el estanque Betesda a un hombre que tenía casi toda una vida de estar ahí, porque había escuchado que de cuando en cuando, y aquí va el chiste también, algunos de cuando parecen al ángel del estanque de Betesda, de vez en cuando el ángel visitaba el tanque. Algunos de vez en cuando visitan la iglesia, parecen al ángel, ¿verdad? Pero escuche, de vez en cuando venía el ángel y ese hombre estaba postrado ahí, vivía casi que ahí, lo iban a llevar todos los días, pero ese hombre era imposible uno que caminara, y también era imposible que bajara las aguas antes de que otro llegara, porque no podía caminar, a rastras no podía. Pero resulta y sucede que ese día se le ocurre a Jesús ir a ese lugar y sanar a ese hombre. Porque el Señor tiene un tiempo para cada cosa en nuestras vidas. No es el tiempo suyo, sino que es el tiempo de Dios. Así que si en esta mañana estás en este lugar y has estado esperando algo de Dios, quiero animarte de parte del Señor para que no te desesperes, para que más bien aguantes, para que más bien esperes en el tiempo del Señor. Porque el tiempo del Señor no es el cronos tuyo y mío, sino que el de Él es el kairos. Ese es el tiempo que Él maneja. Nosotros tendemos muchas veces a desesperarnos. Entonces, Jesús hizo muchos milagros ahí,
como les mencioné, los últimos de los que acá dije, la mujer de flujo, caminó por las aguas, la hija de Jairo, el estanque y muchos más, leprosos, sanos y de todo. Entonces, en la historia que nos vamos a sumergir hoy, las personas que clamaron a Jesús, aparte de que eran amigos de Jesús y Él los amaba, lo vamos a ver ahora en la escritura, ellos conocían y sabían en quién estaban confiando. No estaban buscando un intermediario que buscara a Jesús. Ellos querían acudir y estaban acudiendo a Jesús mismo. Su hermano Lázaro, a quien él amaba, estaba a punto de fallecer. Y es ahí donde nos vamos a sumergir en esta mañana. Pero ellos sabían quién era Cristo. Sabían que Cristo podía sanar a esa persona. ¿Cuántos creen que el Señor puede traer sanidad a nuestras vidas? Amén. Dios puede traer sanidad del alma, sanidad en las finanzas, Dios puede traer sanidad espiritual, Dios puede hacer cosas maravillosas en esta mañana. Y ahora sí leo, es un trozo un poco largo, quiero leerlo para hacer énfasis un poco en este pasaje que es hermoso. Dice entonces, leo en Juan capítulo 11, verso 1 y en adelante. Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyendo Jesús dijo, la enfermedad no es de muerte. Escucha lo que el Señor está diciendo, la enfermedad no es de muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y amaba Jesús a Carmen, a Alejandra, amaba Jesús a Rigo, a su esposa, amaba Jesús, diga conmigo, amaba Jesús. Jesús te ama en esta mañana. Él te ama. Él te ama. Entonces dice que amaba a Lázaro y a sus hermanas, y dice que cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde él estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Es decir, se quedó 2 días y luego le digo, vamos a hacer otras vueltecitas, vamos a hacer el mercado a Judea antes de ir a ver a Lázaro. Y le dijeron los discípulos al Señor o al Rabí, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos al Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte, porque ya se estaba acercando el tiempo donde el Mesías tenía que cumplir con el propósito por el cual había venido, ¿verdad? Y dice, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme. ¿Qué entendemos ahí? No era que tenía sueño, no era que estaba débil y se fue a acostar un rato en medio de su padecimiento. Nuestro amigo Lázaro acaba de morir. Muy bien, entonces dice, mas voy para despertarle, voy a resucitarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Vea que no les había caído la peseta todavía hasta aquí. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Hay cosas que se van a manifestar en tu vida, hay cosas que vamos a estar experimentando, pero es para que el nombre del Señor sea glorificado y para que nosotros creamos que Él es un Dios todopoderoso. Porque lo que es imposible para usted y para mí, para Él es sumamente viable, es posible, y Dios hace cosas para que nosotros seamos reafirmados. Mas vamos a Él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, esto es otro tema, ¿verdad? A sus codiscípulos, ¿vamos también nosotros para que muramos con Él? Este estaba en otro planeta, pero bueno,
Vamos al verso 17. Dice, vino pues Jesús y halló que hacía, ¿cuántos días dice ahí? 4 días. Ahora vamos a hablar un poquito de los 4 días. Que Lázaro estaba ¿dónde? En el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, estaba como a unos 3 kilómetros, perdón, estaba como a 3 kilómetros, ¿sí? Entonces dice como 15 estadios y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, y ojo aquí, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. La que salió fue Marta y María se quedó en la casa. Y Marta dijo a Jesús, ojo aquí, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ojo cómo llega Marta, porque más adelante vamos a ver otra cosa. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Jesús te dice en esta mañana, eso resucitará. No sé qué es eso, pero eso resucitará. Yo sé que Dios, si es su voluntad, Él lo va a resucitar. Marta le dijo, yo sé que resucitará. Todavía no lo había entendido. Dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy. Diga conmigo, yo soy. Él es, nunca ha dejado de ser. Él es. No sé cuál es tu necesidad, pero Él es suficiente para tu necesidad en esta mañana. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. La palabra del Señor, y el Señor te dice en esta mañana, ¿crees esto? Si lo creemos, al que cree, todas las cosas le son posibles. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Entonces dice, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Entonces el verso 28 dice, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, la que estaba en la casa, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando oyó, se levantó de prisa y vino a él. Escuche, se levantó de prisa. El Señor tuvo que rogarle. Nosotros así somos medio rogados. Señor te llama y no venimos. Pero bueno, dice que se levantó de prisa y vino a él. Jesús no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, hizo igual que Marta. Le estriló y le dijo, si hubieras estado aquí. Le dijo lo mismo, pero ¿qué hizo primero? Se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Actitud de adoración, actitud de reclamo. ¿Qué tenemos en esta mañana? Hola. ¿Estamos aquí? Muchas veces estamos reclamándole al Señor, pero no venimos postrados reconociendo que Él es el Señor de todas las cosas. 33 dice Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Porque quiero decirle que el Señor te ama y se conmueve, se entristece, se conmueve con lo que estás pasando. El Señor te ama, el Señor se identifica contigo, el Señor tiene empatía contigo. Por eso dice la palabra de Dios en Hebreos que no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nosotros, sino uno que fue probado en todas las cosas, pero que no falló. Jesús tuvo hambre, Jesús tuvo sueño, Jesús también vivió todo lo que usted también ha vivido, las tentaciones, las pruebas y todo, para que Él también como humano nos pudiese entender y que nosotros entendiésemos que también nosotros podemos ser victoriosos en medio de las cosas y no hayan excusas. Si Jesús pudo vencer humanamente, nosotros, usted y yo, con el Espíritu Santo, podemos también vencer. Amén. Entonces dice que se conmovió y Jesús le dijo, ¿dónde lo pusisteis?
Le dijeron, Señor, ven y ve. Y el pasaje más corto, Jesús lloró. ¿Por qué lloró Jesús? Es una pregunta que siempre me he hecho. Si sabía que le iba a resucitar. Posiblemente se está identificando con los que están llorando, doliendo. Posiblemente también está un poco triste de ver la incredulidad de la gente. Muchas cosas podemos aducir en esta mañana. Yo le voy a preguntar después al Señor por qué fue que Él lloró. La verdad, ¿qué es esto, Señor? ¿O es otra cosa, verdad? Pero bueno, 36, dijeron entonces los judíos, mirad cómo lo amaba. Mirad cómo lo amaba. Yo quiero decirte que la gente va también a ver cómo Dios te ama, cómo te ha amado, te ama tanto, me ama tanto, que envió a su único hijo a morir en una cruz de la forma en que murió, realmente porque te ama, porque me ama. Y esa es la gran diferencia de muchos tipos de amores que podemos ver hoy. Y algunos de ellos dijeron, oiga, porque también vamos a encontrar crítica en todo esto, y aquí había gente, ¿verdad?, religiosa. Yo quiero animarle para que usted no sea religioso, sino que sea una persona que tiene una linda relación con Dios. 37, y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego? Ojo, aquí ya ellos conocían uno de los milagros, dice, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera. Ojo aquí, ¿verdad? Y muchas veces a uno viene y le dicen cosas así. ¿Cuántos han recibido un mensaje así? Pero no es que usted va a la iglesia y que Dios lo ama hola, hola, hola. Y dice, sí, ¿verdad? De ahí, Señor, ¿por qué no me hace esto para testimonio? Y usamos ciertas cosillas ahí para tratar de manipular al Señor, pero ¿sabe qué? El Señor nos dice, Nonis, al Señor nosotros no lo podemos manipular. Él sabe por qué hace las cosas, por qué las permite y de todo. Entonces dice que aquí estaban algunos ya jugando de más sabios. Jesús, profundamente conmovido otra vez, posiblemente por la incredulidad, posiblemente por todo lo que estaba pasando ahí, dice que vino al sepulcro, era una cueva, tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. En esta mañana el Señor te dice, quitad la piedra. Esa piedra que no te deja, que no deja que Jesús haga un milagro, quita esa piedra. Quítala, 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 quítala. Ya, deja de poner esa piedra. Se necesitaba ayuda para poner y rodar una piedra, o para que fuera como una, no sé cómo era en este caso, pero necesitaban ayuda para mover una piedra. Muchas veces usted y yo no necesitamos ayuda para poner una piedra al Señor. Se la ponemos. Entonces el Señor dice, quitad la piedra, porque el Señor no iba a hacer todo el trabajo. Hay que también ayudar en la parte de esa, de orar, interceder, quitar piedras y dejar que el Señor haga su obra, ¿ok? Entonces dice, Marta, la hermana del que había muerto, oiga, otra vez Martica. ¿Cuántas Martitas hay aquí? ¿Cuántas Martitas habemos en este lugar? Dice entonces Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya. Hiede ya. ¿Por qué dice que hiede ya? Dice porque es de 4 días el muertico. Jesús le dijo, otra vez, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria del Señor? O sea, si estuviéramos aquí en un sketch de algún programa, ¿por qué no puede ser una hermanita normal? ¿Por qué? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos hacia el cielo, a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. ¿Y por qué digo tantas veces siempre? Porque Él es el que intercede por usted y por mí ante Dios Padre. No es ningún santo, no es ninguna mujer. Si usted estaba pensando en eso, no son las velas que usted ponga, no es nada de eso. Quiero decirte que el que intercede por usted y por mí es Jesucristo. Y entonces dice, Padre, yo sé que tú siempre me has escuchado, que tú siempre me escuchas. Entonces dice, Padre, gracias por escucharme ahora también.
Yo sabía que siempre lo haces, pero lo dije por causa de esta multitud que estaba alrededor, para que crean que tú me enviaste o que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el 44 dice de la siguiente forma: y el que había muerto salió. Lo que había muerto se levantó. Lo que parecía que ya no tenía sentido en su vida, un sueño, un familiar, un hijo, un esposo, una esposa, lo que estaba muerto, el Señor lo levanta en esta mañana, si nos atrevemos a creerle a Él. Pero dice que se levantó el muertico y venía atado. Venía envuelto, porque a ellos le ponían un sudario, los envolvían. Entonces se levantó Lázaro y traía atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo: desatadle, dejadle ir. Lo que el Espíritu Santo quiere hacer en esta mañana con usted y conmigo es desatarnos para que podamos caminar libremente, en paz, en quietud, sin que nada nos robe la paz. Si estás aquí y has estado experimentando situaciones que te roban la paz, que no te dejan dormir, que ya no tienes tranquilidad, donde quiera que vayas estás más delgado, y no es que estás haciendo una dieta, no estás haciendo ejercicio, no te estás cuidando, pero eso te está literalmente matando. Esta mañana el Espíritu Santo te dice: levántate, y nos está diciendo también que le dejemos al Espíritu Santo desatarnos de todas aquellas cosas que no nos permiten caminar. Esta historia de Lázaro no solamente tiene que ver con un milagro maravilloso, tiene que ver con que estamos orando muchas veces por matrimonios, por un hijo, por una enfermedad, por un ministerio, por un sueño, por una respuesta, y el cielo parece que está callado, que guarda silencio, que no hay respuesta de parte de Dios. Esta mañana el Señor nos quiere recordar que Él está con nosotros, que Él nos ama, que Él tiene cuidado de ti y de mí, que Él no se ha olvidado, que Él no tarda, que Él sabe cuándo y a qué hora, en qué momento y cómo Él opera. Él tiene cuidado de ti. Eso es lo que estamos hablando. El canto decía que de cenizas el Señor puede hacer cosas nuevas, que en medio de unas tumbas nacen flores, nacen nuevos jardines. Es lo que Dios hace, milagros. Aquí hay un árbol que, si usted quiere, lo va y lo ve. Hay un árbol aquí nomás, el de Huachepelín, creo que estaba muriendo, era un tronco, y vino un pájaro y trajo una semilla y echó algo, no por la boca sino por otro lado, depositó la semilla y nació ese árbol enorme que se está haciendo ahí, que además va a traer semillas, va a traer fruta para que los demás pájaros puedan degustar de la naturaleza. De algo que estaba casi muerto, el Señor trae vida. ¿Sí me estoy dando a entender? El Señor trae vida, se vale de cualquier cosa para bendecir a su creación. Dice en el verso 11 que leíamos ahora: y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Preguntamos: si lo amaba, ¿por qué no vino? Si lo amaba, ¿por qué se esperó 2 días? ¿Por qué se esperó hasta que ya estaba descomponiéndose? Si lo amaba, ¿por qué permitió que muriera? ¿Alguien se ha preguntado eso en alguna situación de su vida? Señor, si me amas, ¿por qué permitiste que pasara esto en mi vida? Hola, hay muchas cosas que pasan porque nosotros los seres humanos hacemos cosas no correctas, no buenas, no de la forma que dice la Biblia, y entonces sucedieron, pero no le podemos endosar todo cheque al Señor. Nuestros padres hicieron cosas no correctas y pagamos los platos rotos nosotros. Nosotros hacemos cosas no buenas y nuestros hijos y nuestras generaciones también toman parte de todas esas cosas no buenas. Es por eso que tenemos que sembrar en cosas buenas, es por eso que tenemos que ser buenos creyentes, es por eso que tenemos que ser gente que depende del Señor todo momento, para que nuestras generaciones también puedan disfrutar de la bendición de Dios. Pero además nosotros tenemos que romper paradigmas, romper moldes, romper todas esas cosas que aprendimos mal de nuestros antepasados,
para no volverlas a repetir. Porque posiblemente ellos también las aprendieron de sus antepasados. ¿Sí me estoy dando a entender en esta mañana? Aquí aprendemos una verdad: el amor de Dios no siempre significa una respuesta inmediata. Aquí no podemos decir, Señor, no me amas porque no tengo la bendición en el momento que estoy orando. Quisiéramos así como pasamos a un restaurante, mira, un combo 2, 3, 4 y refresco agrandado. Eso no funciona así. Muchas veces el Señor aprovecha ese tiempo para que usted y yo nos aflijamos en el alma, para que nosotros nuevamente entendamos de que necesitamos depender única y exclusivamente de Él. Porque si nos diera todo, han visto gente que le da todo a sus hijos y son niños realmente malcriados. Chiquillos que se revuelcan en el súper, dando vueltas, ya, no, y empiezan a hacer feo. Y luego, no, ya mi amor, ¿qué es lo que quiere? El carro de... Y van y se lo compran. Si puede, cómprelo, pero no porque le hacen el berrinche. Muchas veces nosotros espiritualmente estamos haciendo berrinches pensando que Dios nos lo va a dar. Dice un meme, no creo. Tenemos que aprender a orar bajo la voluntad de Dios y en el tiempo de Dios. Si es la voluntad, en el tiempo de Dios, no en el suyo y en el mío, en el tiempo de Dios. Eso es así. Ayer compartíamos con la gente en condición de divorcio o separación. En el tiempo de Dios, si es que Dios tiene para usted una persona, en el tiempo de Dios se la dará. Y si no, no. Algunos tendrán el derecho a elegir quedarse como están, viudos, divorciados, por lo que sea, quedarse solteros y disfrutar su soltería. Y otros tal vez no, ¿verdad? Pero entonces necesitamos entender que hay un tiempo específico de Dios para cada cosa, ¿verdad? Entonces muchas veces confundimos el silencio con la ausencia o el abandono de Dios. Charles Spurgeon dijo en algún momento: Dios nunca llega tarde, llega exactamente cuando su propósito está listo para cumplirse. Por eso les hacía énfasis 36, 38 años aquel en el estanque de Bethesda. Justo en el momento en que él necesitaba, aparece Cristo. No antes, no después, justo en el momento. Entonces hay cosas que necesitamos verlas. Ahora sí, 4 puntos. Voy a ir rápido con estos 4 puntos para que salgamos a la hora que usualmente salimos. Número 1, la demora de Dios nunca significa abandono. Nunca. Dice en el verso 3 en adelante, dice: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Llegó un fax, llegó un mensajero diciéndole a Jesús, donde él está haciendo milagros, donde está compartiendo, dice: el que amas. Oiga, había una relación tan íntima, posiblemente, no fue que se criaron ahí, porque en realidad vivían como a 100 kilómetros, posiblemente cuando comienza el ministerio de Jesús, conoce a Lázaro y toda esta gente, pero dice que tenían una amistad tan estrecha, tan linda, que no tuvieron que decirle: Lázaro, el que es amigo tuyo, el que es compa tuyo, está enfermo, sino el que amas está enfermo. Y Jesús entendió de quién están hablando. Entonces, en esta mañana, yo sé que el Espíritu Santo está diciendo: esta mujer a la que amas, ese hombre al que tú amas, Señor, yo no sé si usted se siente amado, yo me siento amado. Esa mujer, ese hombre que tú amas, Señor, está pasando una situación. Ellas enviaron a un mensajero esperando que Jesús se fuera rápido. Durante esos días en que iban y venían, posiblemente ellas salían por la ventana y se venían a fijar a ver si ya Jesús venía. Todavía no. Ahora le toca a usted, María. Vaya Marta, vayan. Y se fijaban, iban y venían y no venía Jesús. Y eso comienza quizás a desesperar. Porque el primer día que usted se arrodilla, usted dice: Señor, vengo reconociendo que te necesito. Pero cuando pasan los días y usted no ve el resultado en apariencia de por lo que usted está orando, comienza a desesperarse. Entonces estas mujeres posiblemente todos los días iban esperando a ver a Jesús. Cada hora aumentaba la angustia.
Aumentaba la angustia, ya se va a morir, y es que dicen, mira, está de tal forma, ya no le hace nada este medicamento, hemos hecho esto, hemos tratado, ya el hombre ya no. Eso traía angustia. Después vino que ya la angustia aumentó porque ya no solamente eran los dolores, no solamente era aquello que estaban viendo, sino que muere Lázaro. Y Jesús no aparece. Y no era que nos amaba. Con amigos así, ¿para qué enemigos? Si podía sanarlo, ¿por qué no vino? Si lo mandamos con tiempo y regresó el mensajero y nos dijo, ya le dimos el mensaje, dijo que sí, que ahorita venía. Han visto, nosotros los ticos usamos mucho el ahorita. En Guatemala ahorita es ya. Aquí ahorita es mañana, pasado, el otro año, no sé cuándo. Sí. Parece que Jesús era tico porque le dijo, ahorita voy. 4 días después apareció. Pero después de la muerte, funeral, la tumba y finalmente 4 días de silencio. Culturalmente, no bíblicamente, sino que culturalmente, algunos judíos tenían la creencia de que el espíritu en que moría se quedaba cerca del cuerpo esperando retornar al cuerpo, regresar al cuerpo. Era una creencia que había. Entonces, por eso Juan posiblemente hace énfasis en que hasta el 4.º día, porque ellos esperaban 3 días, era que la creencia 3 días, y ya el cuarto ya no había, ya el espíritu se fue. Ya se fue, sí, ya jaló. Entonces dice que posiblemente ellos estaban esperando que Jesús llegara inclusive antes de que pasaran los 3 días, porque tenían la esperanza de que el espíritu regresara al cuerpo. Ahora, ¿cuántas personas de las que estamos aquí tenemos hoy quizás un matrimonio de apariencia? Está muerto. ¿Han visto muertitos ustedes en los últimos días? Yo he visto muertitos en los últimos días. Y hoy los maquillan. Yo me acuerdo antes que moría alguien y quedaba así, la boca abierta y todo, y uno decía, ay, Jesucristo. Ahora le pegan hasta con goma loca la boca y quedan, y le ponen un poquito de maquillaje, quedan lindísimos al punto de que la gente se acerca y dice, ay, qué lindo quedó, ¿verdad? Transmite una paz. ¿Usted ha hecho eso, no? Ay, qué lindo, mira cómo era él. Hasta rosadita quedó ella, tan linda. Pero están muertos. Eso es lo que quiero decir esta mañana. Muchas veces nosotros tenemos un matrimonio, muchas veces aparentamos tener una buena relación con nuestros hijos, pero es puro maquillaje. Hola. Porque somos de apariencia, pero por dentro estamos que nos lleva la trampa. Y para que el Señor haga un milagro en nuestras vidas hoy, necesitamos ser humildes y reconocer nuestra condición y saber que solamente Él puede hacer un milagro en nuestras vidas. Nada de maquillaje, nada de merula, nada de merula, nada de merula. Conocen el término merula, ¿verdad? Algunos espero que no le pongan merula aquí en los muebles, ¿verdad? Pero ponen merula para tapar las malformaciones, las cosas de comején y todo, ponen merula, tapan, ponen un poco de tinte y va de nuevo y la gente, qué mueble, ¿verdad? Guanacaste y que, no, pura merula. Y si son carros, ni para qué hablar, pura merula. Nosotros no podemos enmerularnos espiritualmente, necesitamos ser lo que somos delante de Dios. Él nos conoce, pero Dios quiere que usted y yo seamos humildes, sencillos de corazón y reconozcamos nuestra condición. Amén. Puede ser que estemos acá con un ministerio medio enterrado, sueños olvidados, una relación con Dios fría, una vida espiritual sin pasión. Hoy algunos pueden pensar que ya es demasiado tarde para poder levantarse nuevamente. Es posible que le hayas servido al Señor por muchos años y quizás alguien te descartó por tu edad, pero si Dios sigue usando a alguien de 59 años, ¿cómo no lo va a usar a usted que tiene mucho menos que yo? Si Dios usó a Caleb para ir a conquistar su tierra prometida a los 80 años, ¿quién dice que usted y yo no podemos?
Hola, 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 no sé si si estoy dando a entender. O sea, esta mañana no hay excusa válida para que el Señor haga un milagro en su vida, en su matrimonio, en sus hijos, en su esposa, en la situación que ustedes tengan. El Señor está aquí, pero quiere que usted y yo reconozcamos que lo necesitamos a Él. Dios nunca va a consultar tu reloj, como decíamos al inicio, sino que Él va a usar su tiempo, su momento, porque necesitamos ser formados por el Señor para que seamos gente que realmente le crea a Él. Quiero decirte en esta mañana que mientras usted está esperando, mientras yo estoy esperando, dijo Dano y Berríos, Dios está trabajando. Mientras usted y yo esperamos ese milagro, Él está trabajando. Isaías 55, del 8 en adelante, voy a rescatar este trozo de la palabra, también dice, porque mis pensamientos no son vuestros ¿qué? Pensamientos, ni vuestros caminos. Es diferente caminar bajo la dirección del Señor que caminar bajo nuestra voluntad. Si no, pregúntele a Ignacio Víquez cuando no existía el Waze, no existía Google Maps y lo que existía era preguntar. Vamos para Montezuma, sabía que tenía que meterme en la entrada que va para el puente de la amistad, que yo no sé si ya se llama así. Pero, o más bien no, tenía que meterme por el puerto porque tenía que agarrar, era el ferry. Y ya yo quería impresionar a mi esposa. Quedó completamente impresionada porque me pasé. Y entonces cuando ya me había pasado tantos kilómetros, pregunté y me dicen, no, tiene que devolverse no sé cuántos kilómetros más para atrás. Dije, mi amor, esto es una aventura. Entonces agarramos ahí por el puente de la amistad y cuando ya estábamos por allá antes de entrar a Nicoya, alguien me dijo, tiene que agarrar aquí en Andayuri, sale a Playa Naranjo, y todo era nuevo para mí porque nunca había ido. La calle pésima, pero horrible. Tenía un celular que me habían regalado, gracias a Dios por la persona que me lo regaló. Era un Siemens con una antenita, ¿verdad? Y se fue completamente la señal, no tenía ni una sola raya. Tenía que pasar por un riachuelo y la mufla sonaba. Yo dije, se va a apagar este carro, por favor, Dios mío. Mis hijos, mi esposa, no tenía aire acondicionado, el carro era un calor infernal. Hasta que llegamos a un lugar que se llama Jicaral. Llevábamos hambre, íbamos deshechos, y yo, por lo menos para aliviar un poco la carga de mi esposa, mis hijos, voy a bajarme a comprar unos chuzos de carne que compré como 2 nada más. Y casi que lo hicimos así. Y al final llegamos donde queríamos llegar, pero después de pasar por tanto tormento. Y eso es figura de nosotros los seres humanos, ¿no? Preferimos pasar por tantos tormentos, calores, inseguridad, tantas cosas, en lugar de acudir al Waze de Dios, al GPS de Dios, God Position System. ¿Cómo le queda ahí? ¿Lo ven? ¿Bien? Dios quiere guiarnos a través de su Santo Espíritu. Número 2, Dios permite que algunas cosas mueran para resucitarlas con mayor gloria. Pregunto en esta preciosa mañana, voy a leer el verso, dice, Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros que haber estado allí para que creáis. Esto, tratándose de un amigo a otro amigo, sería como un poco cruel, pero ¿saben qué es el simbolismo de esto? ¿Qué era lo que Jesús quería hacer aquí? ¿Qué es más fácil? ¿Sanar a alguien o resucitar a alguien cuando ya
está siendo comido por los gusanitos, porque ese cuerpo precioso que usted tiene, ese que usted tanto cuida y embellece y todo, se lo va a comer los mismos gusanos o unos parecidos, se los va a comer. Tarde o temprano le tengo una mala noticia: todo este estuche se lo va a comer. En algunos hay más carne que en otros, en el mío es puro jarrete, pero se los va a comer también. Tarde o temprano se lo van a comer. Entonces, ¿es más fácil hacer un milagro de sanidad o es más difícil levantar a alguien entre los muertos? Y ya después de los 3 días que esperaban aquellos, porque nosotros somos a veces muy creyenceros, ¿cierto o no? En el culto del 31 hay que ir con ropa íntima amarilla, ¿verdad? Y yo también con boxer amarillos para traer la bendición, la pura superstición. Ay, me levanté con el pie izquierdo. ¿Cómo? Y que entonces, ¿qué? Se levanta y lo deja ahí, después se lo acomoda. Hay que levantarse con toda la fuerza, ¿o no? Pero somos a veces medio supersticiosos. Esto no era bíblico, pero ellos esperaban que Jesús llegara por lo menos en los 3 días para que lo resucitara, para que el espíritu se acomodara nuevamente al estuche de Lázaro. Pero Jesús no llegó. Entonces, si hubiera llegado antes, solo habría un milagro de sanidad. Pero al esperar, Él estaba resucitando a un muerto, a un amigo que había muerto, y era mayor la gloria. ¿Y saben qué? ¿Saben qué? Quiero decirles que a Jesús, en vez de ponerse más floreciente su ministerio, en lugar de ponerse más bueno aquello, se le puso peor, porque después de eso comenzó a venir en picada, lo empezaban a perseguir y poco tiempo después lo crucifican. Pero Jesús sabía que Él tenía que hacer ese milagro, ¿no? Entonces, hoy muchos han dejado morir. Muchos hemos dejado morir el llamado. Escuche, usted tiene un llamado de parte de Dios. Me diga amén o no. Me diga amén o no. Usted tiene un llamado de Dios. Usted tiene un don de Dios. Dios depositó algo especial en usted. Aunque usted diga que no. Porque hay músicos. Hay gente que entona cantos preciosos, pero todos son diferentes. Aunque entonen la misma canción, lo hacen diferente. Nadie es igual. El don no es igual. Y usted tiene un ministerio, tiene un llamado de parte de Dios. Quiera usted decir que no, salga usted corriendo como lo hizo Jonás. Quiera usted hacer lo que usted quiera hacer, al final tenemos que darle cuentas a Dios, porque el Señor sí le ha dado a usted un llamado, le ha hecho un llamado. Y muchos hemos dejado morir el llamamiento de Dios a servirle a Él. Y esta mañana es posible que el Señor lo que necesite levantar en usted sea ese espíritu de servicio que Dios había depositado en usted. La pasión por servir, el tiempo de oración, el tiempo de la palabra, que fue lo que compartimos los otros días, el tiempo de comunión para con Dios, el deseo de compartir el mensaje con alguien que no conoce de Dios. ¿Hace cuánto? Le hago la pregunta, nada más le hago la pregunta, usted se responde, ¿hace cuánto usted no le habla a alguien del Señor? Muchos hemos dejado quizás morir la visión que Dios nos ha dado por cansancio, por pecado, por decepción, por críticas. Quiero decirte que lo que Dios puso en tus manos no murió porque Dios perdió el control. De hecho, Él no lo ha perdido. ¿Han escuchado esas oraciones? Señor, toma tú el control. ¿Cuándo lo ha perdido? Los que perdemos el control y quisiéramos tener el control somos nosotros. Por eso nos desesperamos, pero quiero decirle en esta mañana, para que deje de estar buscando el control como si fuera el control del tele, de la pantalla, de 70, no, de cuántas pulgadas, no sé, cuántas pulgadas tienes tú ahora que estaba el mundial, que habían tantas ofertas. No estoy hablando de ese control. ¿Cuánto nos desesperamos porque no tenemos el control de nuestras vidas? Y que queremos tenerlo. Nosotros sí lo perdemos, pero quiero decirle malas noticias. El Señor no te va a entregar el control de tu vida, nunca, jamás. El control lo tiene Él de todo. ¿Qué podemos agregar nosotros? Un poquito más de estatura. A ver, ¿cuántos quieren un poquito más de estatura? Vamos a orar para que el Señor le dé más estatura en esta mañana. Vamos a orar. No podemos hacer nada de eso. Se me cae el cabello.
Tengo control yo de eso, me puedo poner un montón de cosas. De hecho, me he puesto a veces, digo yo, Señor, ya, si tú quieres ponerme pelo, pónmelo, y si no, que se caiga todo. No podemos tener control de nuestras vidas. Podemos ayudarle al Señor a caminar siendo guiados, ¿sí me estoy dando a entender? Pero el Señor no ha perdido el control. Nosotros muchas veces nos encontramos en situaciones que Dios sí permite que pasemos. Dios las permite. ¿Para qué? Para que nosotros enterremos nuestro orgullo. A ver, ¿cuántos somos orgullosos en esta mañana, en este lugar? Señor, gracias por esos días que reconocieron que son orgullosos. Los demás, por favor, gracias. Dale siempre esa humildad que ellos, Señor, se han caracterizado por toda la eternidad. Somos gente orgullosa, sumamente orgullosa, que no reconoce la necesidad que tenemos de Dios y queremos caminar lejos de Dios. Eso es lo que pasa en medio de los procesos. Dios está permitiendo que usted y yo enterremos de una vez por siempre nuestro orgullo y reconozcamos que Él es el Señor todopoderoso, el soberano, que Él tiene control de todas las cosas, que nosotros acudamos a la palabra de Dios y dejemos que ella pase por nuestras vidas y que nosotros seamos transformados por su palabra. Entendiendo que los procesos que pasamos usted y yo, el Señor los usa para bendición. Romanos 8:28 dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Metimos las de andar. ¿Cuántos hemos metido las de andar? Experimentado en quebranto. En eso me parezco a Cristo. Experimentado en quebranto. He metido las de andar 1 y 2 y 3 y 4. Muchas veces las he metido. Entonces Dios aprovecha todas esas cosas a veces para corregirme, para que yo crezca, para que yo madure. Y como me ama tanto, dice: voy a aprovechar esta metida pata para enseñarle a Ignacito de que así no se hacen las cosas. Ah, pero Ignacito no aprendió. Dice: no, esta fue que no le puse el cuidado. Ahora sí lo voy a hacer bien. ¡Pah! Otra vez. ¿Cuántos hemos tenido que repetir el examen varias veces? Pues somos medio joponcillos, ¿verdad que sí? Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Número 3, antes del milagro, antes de que suceda un milagro, Jesús confronta nuestra fe. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Esta es una declaración muy humana, válida, pero muy humana. Y es posible que nuestra oración en esta mañana sea así: Señor, si hubieras estado aquí y hubieses intervenido en mi matrimonio, no estaría pasando lo que pasó hoy. Si hubieras, Señor, evitado este problema, como si fuera el Señor que lo provocó, si hubieras evitado este problema, no estaría yo sufriendo esto. Señor, si hubieras contestado antes, yo no hubiera cometido ese error. Muchas veces el Señor ya está así, como si estuviéramos subiendo una cuestecita, ya estamos a punto de recibir el milagro de Dios por el que hemos estado orando, y nos desesperamos y nos devolvimos. Dijimos: no, ya no, qué cansado con el Señor. Y dejamos la bendición ahí. Y lo peor es que le endosamos el cheque al Señor: Señor, si hubieras estado ahí. Pero Jesús hoy nos confronta y nos dice: yo soy la resurrección y la vida. Eso es lo que te dice hoy, lo que me dice a mí el Señor. Jesús no le ofrece primero un milagro, Jesús le ofrece una revelación. Aquella persona le está diciendo: su hermano está muerto, pero yo soy el que puede resucitar a los muertos. Usted hoy puede decirle y hablarle al Señor de las montañas que usted tiene. ¿Han escuchado esa parte? Un verso que a veces hasta en calca los tienen en los carros. Dice: no le hables al Señor de cuán grandes son tus montañas, háblale a las montañas qué gran Dios tiene. Pero muchas veces no, vemos solamente la montaña, solamente vemos el problema. ¿Cuánto nos hemos enfocado en el problema? ¿Cuánto nos hemos enfocado? Se enfoca uno en el problema. Ayer yo les compartí a los hermanos: si nosotros nos enfocamos tanto en la situación no buena en nuestra vida, no damos espacio para enfocarnos en todo lo bueno que sí tenemos. ¿Cuánto nos hemos enfocado en lo que no tenemos? Tenemos arroz y frijoles en la casa,
Y no tenemos pescado, no tenemos una chuleta, no tenemos el adornito que le llamamos. Y entonces ya nos saboreamos el arrocito y los frijoles. Pero necesitamos ir a un bootcamp para que vean que es realmente carecer de todo eso. Donde le quitan todos los alimentos a ustedes, un campamento militar donde no le dan lo que usted quiere, aunque usted lo lleve, le piden chocolates y frescos y snacks y todo lo que usted quiera llevar para comer, porque a veces somos medio golosos y se lo quitan en la entrada y le dicen usted no puede comer esto, es parte del campamento. Y usted ve entonces, si Alex es uno de los que están presidiendo el campamento, Eric sabe lo que está hablando, entonces viene y dice Alex, ok, ¿quién es Marcela González? Con una coca y esa sed allá en la montaña y después de una caminata de 5 horas y una coca que hasta que le lloran así, ¿verdad? De fría que va. Y Marcela, yo. Dice, gracias. Y empieza a tomársela. Y este incircunciso de corazón es mi refresco porque decía Marcela González. Saben, en la vida nosotros vamos a llevar situaciones como estas. Injusticias quizás, situaciones que a veces no las entendemos y vamos a estar pensando que a veces es Dios o no es Dios, pero el Señor hoy nos dice, ¿crees que realmente yo puedo hacer algo? Si su respuesta es sí, Dios va a hacer, Dios va a hacer, Él es la resurrección. Dios ofrece primeramente, como les decía, no ofrece un milagro, ofrece una revelación, debemos entender eso. Y Él nos pregunta en esta mañana, ¿crees esto? Creer cuando Dios responde rápido es fácil. Creer en Dios es súper fácil, pero creer en Dios cuando se tarda en llegar el pedido es complicado y necesita que seamos perseverantes. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Se necesita perseverancia. Y número 4, con esto termino, Cristo todavía llama a salir de las tumbas. Él, a través de este pastorcito, está siendo llamado a tu vida para que se salga de esa tumba, de ese lugar donde huele feo, donde ya hiede, porque tienes quizás mucho tiempo de estar ahí y pones excusas, es que tiene una piedra, es que ya tiene 4 días, es que tiene un sudario, además está vendado, tiene todo, no hay cómo caminar. El Señor está llamándote hoy. Su palabra enseña en los versos que leímos 38 al 44, dice, quitad la piedra. Es lo que te dice el Señor en esta mañana, quitad la piedra. Sin quitar esa piedra no va a poder salir el muertico que está ahí. Puede ser que el Señor haga un milagro en su vida hoy y resucite algo de lo que estaba muerto, algo de lo que usted ya había desechado, que usted creía que ya no iba a poder alcanzar, que ya no era el tiempo. Es posible que el Señor resucite eso en esta mañana. ¿Cuántos lo creen? Amén. Pero es imposible que eso salga de esa tumba si no está quitada la piedra primero. Lo primero que el Señor necesita en esta mañana para operar ese milagro es quita la piedra, quita la piedra. Ya deja de poner excusas, ya deja de poner pretextos, ya deja de estar diciendo no lo voy a poder lograr, tiene razón, no lo va a poder lograr, es Jesús el que lo puede lograr. Usted lo que tiene que hacer y yo lo que tengo que hacer es correr la piedra nada más. Eso es, quitar la piedra. Y el Señor está intercediendo en el cielo, así como enseña su palabra. Él intercede por usted y por mí. Y en esta mañana, a través del Santo Espíritu de Dios, el Señor te va a decir en esta mañana, Carmen, ven fuera. Póngale el nombre que usted quiera, porque el verso dice, Lázaro, ven fuera. Y podemos ver ahí que el que está llamando a Lázaro es nada más y nada menos que el hacedor de todas las cosas, el creador del universo. El creador del universo te está haciendo llamado en esta mañana. Y cuando un muerto escucha la palabra del que lo formó, no tiene otra alternativa que levantarse y caminar. La muerte pierde poder cuando es el Dios vivo, el Dios todopoderoso, ese Dios que te formó, ese Dios que nos conoció en el vientre de nuestra madre. Cuando es Él el que está hablando, no hay muerte que tenga poder. ¿No dice acaso la palabra de Dios, dónde está, oh muerte, tu aguijón, dónde, oh sepulcro, tu victoria? Jesús ya venció.
Jesús ya conquistó. Él está en los lugares altos, orando, clamando por usted y por mí, preparando lugares para que usted y yo podamos ir a una eternidad con Él. Pero mientras estamos en este peregrinar por acá, podemos vivir y experimentar un pedacito de cielo en este lugar. ¿Habrán situaciones difíciles? Claro que sí hay, pero con el Espíritu de Dios con nosotros y en nosotros vamos a poder ser gente que conquista. Lázaro, ven fuera. Jesús no solamente quería que saliera, pero también dice desatadle y dejarle ir. El Señor quiere no solamente liberarte en esta mañana, sino que también quiere que camines libre, que yo camine libre, que yo disfrute todo lo que sí tengo. No podemos disfrutar la Coca-Cola quizás en el campamento, pero podemos disfrutar el agua. En ese campamento los que comían pinto con chuleta y huevos eran los que dirigían, y los demás pan añejo, sin nada, mantequilla ni nada, hasta donde llegara, y agua dulce hasta donde llegara, porque era un cosito como así para 100 personas. Abuso, abuso, abuso. Pero aprendimos carácter de Dios, porque somos sumamente orgullosos. Pero saben, lo que quería dejarles con esto del campamento es: disfruta lo que sí tienes. Tienes una casa y por ahora se le mete el agua, y ponga un tarro mientras puedes arreglar, pero ya deje de quejarse. Hay gente que no tiene una casa. Tienes una cama, como hemos dicho otras veces, con un colchón que ya tiene la forma suya. Disfrútelo mientras puede cambiar el colchón. Hay gente que lo que duermen, le invito que vaya a las 4 de la mañana, 5 de la mañana a San José y vea a la gente durmiendo entre cartones, los más privilegiados, pero otros entre bolsas, durmiendo. Gente sin techo, indigente, gente desafortunada, como quieras llamarle. Y ahí vamos a entender que usted y yo somos privilegiados, contamos con la gracia de Dios. Pero además ore por esas personas, y si puede hacer algo más, haga algo más que criticar, porque nosotros estamos siendo muy bendecidos. Disfruta lo que sí tiene. Tienes un hijo que necesita ser formado, que se necesita ser transformado por el Señor, ora por él, deja quejarse. Hay gente que quiere tener hijos y no los tiene, no puede tener. ¿Sí me estoy dando a entender? Tienes un trabajo y mañana, ¿cuántos tienen que ir a trabajar mañana? Dele gracias a Dios porque tienen trabajo. Hay gente que no tiene trabajo desde hace mucho tiempo. Y nos ay, mañana el lunes, ay, qué cansado, ¿ah? Es cansado, claro. ¿Quién dijo que era fácil? Solo algunos tienen el derecho y el privilegio, después de tantos años de trabajar, tienen el privilegio de poder disfrutar. Dios ha sido bueno. Pero entonces, ahora le da gracias a Dios porque ya, si me voy a entender, hay que ser bueno con Dios también, en el sentido de ser agradecidos. Amén. Terminamos, hermanos, diciendo que Dios todavía restaura matrimonios, que Dios todavía levanta ministerios, que Dios todavía devuelve pasión por la obra de Él, pasión por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestros trabajos, que Dios todavía revive, y creemos, y esa es nuestra oración, que Dios restaure, que Dios levante, que Dios renueve esta congregación. Esa es nuestra oración y yo lo creo en esta mañana. Todavía Dios transforma gente que anda en pecado, Dios lo sigue transformando, porque Cristo es quien ha vencido y nos da autoridad para avanzar. Efesios capítulo 2 verso 4 al 5 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, en algunas dice delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Es decir, que usted y yo hoy estamos aquí y respirando vida y teniendo vida, no solamente en nuestro cuerpo físico, sino en el espiritual, porque Cristo tuvo amor y misericordia para con usted y para conmigo. En esta mañana quiero concluir haciendo una oración. Quiero animarle para que usted pueda dejar que el Señor resucite eso que había muerto en ti. Cierra tus ojos por unos segundos más. Número uno,
quita eso que se interpone entre Jesús y tu vida. La historia de Lázaro, por lo menos en esta ocasión, no terminó en un cementerio. Terminó con un hombre caminando, con una familia restaurada, fortalecida, pero además con muchas personas que habían venido al funeral y habían consolado por momentos a esa familia. Esas personas creyendo en Jesús, porque muchas veces el milagro que se va a gestar, se está gestando en ti ahora, va a permitir que muchos otros vean lo que el Señor ha hecho. Y ese milagro, aparte de glorificar al Señor, va a hacer que otros crean en el Señor. Lo que parecía el final de un amigo, de un hermano, de un creyente, se convirtió en el escenario de la gloria de Dios. Y es ahí donde quizás algunos hoy sienten que Jesús llegó tarde, que el matrimonio murió, que los hijos se alejaron, que el ministerio se apagó, que la fe se enfrió, que el llamado quedó enterrado. Pero quiero decirte en esta mañana además que mientras Jesús sea tu Señor, mientras Él sea tu esperanza, mientras Él sea tu plenitud y Él sea quien llene todo en tu vida, quiero recordarte que la última palabra la tiene Él. Y nunca, 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 nunca será demasiado tarde. No importa cuántos días lleves en esa tumba, no importa cuántos meses lleves en esa tumba, no importa cuánto pienses que has perdido en todo este tiempo, la voz de Cristo sigue teniendo autoridad sobre toda muerte, sobre todo pecado, sobre toda desesperanza. Y en esta mañana clamamos para que Él sea quien resucite eso en tu vida. Ahí donde tú estás, haz una oración y dile al Señor: yo no sé cuál es tu piedra, cuál ha sido esa piedra. ¿Hace cuánto tiempo has estado en esa tumba? ¿Y qué es lo que ha muerto? Lo que sí sé es que aquí está el restaurador, el creador de todas las cosas. Padre, yo vengo orando en esta preciosa mañana por la vida de mis hermanos, por la mía propia. Oro, Señor, para que todo aquello, Señor, que se encuentra ya en un modo de descomposición, Señor, hoy reconozco que tú tienes el poder para, Señor, restaurarlo. Hoy oro, Señor, creyendo que tú puedes restaurar a mis hijos, que puedes restaurar a mi esposa. Eso es, ora ahí, ora. Que tú puedes restaurar mi matrimonio, que tú puedes restaurar, Señor, mi economía, que tú puedes restaurar mi ministerio, lo que me has llamado a hacer. Señor, que yo tengo un llamado, Señor, que he puesto muchas excusas. Es más, Señor, mi tumba no tiene una piedra, tiene muchas piedras quizás, Señor, pero yo creo, Señor, yo creo en esta mañana que no estás llegando, Señor, tarde, Señor, sino que estás llegando justo en el momento en que lo necesitaba. Señor, toca los corazones de cada uno de los que estamos acá. Señor, el que necesita sanidad emocional, sanidad, Señor, física, el que necesita una sanidad en la economía, el que necesita, Señor, lo que necesita en esta mañana. Yo sé que tú tienes el poder, Señor, para hacer cosas nuevas, un milagro, Señor. Eso es lo que necesitamos. Señor, podías haber restaurado algo en algún momento, pero no sería tan milagroso como una resurrección en esta mañana. Cambia, transforma vidas. Yo, Señor, estoy creyendo que esta palabra, Señor, tú la enviaste y que va a regresar con el propósito por el cual la enviaste a nuestras vidas. Ah, cuán glorioso es ver a alguien que había fallecido poder levantarse de su tumba cuando ya no había esperanza. Y cuán glorioso será ver vidas transformadas, cambiadas, después, Señor, de que ya no creíamos.
Señor, resucita todas esas áreas en la vida de nuestros hermanos y en la mía propia, para la alabanza y gloria de tu nombre. Gracias por esta mañana. Bendecimos esta semana que inicia hoy. Llévanos en bien a nuestros hogares, en paz, en quietud, y que podamos ser, Señor, luz en medio de las tinieblas, que podamos ser gente, Señor, que lleva tu mensaje para que otros puedan experimentar la gracia, el amor y la misericordia que nosotros hemos experimentado contigo. En el nombre de Jesús. Amén.